A todas y a todos, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y el Instituto del propio tribunal les dan la más cordial bienvenida al webinar Repercusión del COVID-19 en la impartición de justicia administrativa en la Ciudad de México. Participan como panelistas el doctor Jesús Anlén Alemán, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La doctora Mariana Moranchel Pocaterra, magistrada de Sala Superior, sección especializada en anticorrupción. El doctor Alejandro de Lind García, magistrado de la Sala Ordinaria del propio tribunal. La doctora Estela Fuentes Jiménez, magistrada de la Sala Superior también de dicho tribunal. Agradecemos la presencia de los panelistas y en lo personal agradezco la invitación por parte del magistrado presidente para moderar este panel y también de quienes participaron en su organización, los magistrados, desde luego presidente, la magistrada Estela Fuentes, y agradezco muchísimo la colaboración de los licenciados Alfredo Ríos Camarena, Patricia Sánchez Galaviz y, por supuesto, nuestro informático Misael Tejeda. Es una realidad que a lo largo de la historia de la humanidad, las denominadas guerras bacteriológicas han resultado ser más importantes que las guerras o más letales que las guerras armamentistas. Parece increíble que microorganismos imperceptibles a la vista hayan causado más decesos que los ocurridos en la Primera y en la Segunda Guerras Mundiales. No tengo la menor duda que el COVID-19 pronto tendrá una vacuna que prevendrá su propagación. El problema es que estos microorganismos no avisan cuando van a llegar y normalmente han tomado a la humanidad desprevenida. El COVID-19, a diferencia de la gripe española, de la peste negra, del tifus, del cólera, no tiene el 100% de letalidad. Si un niño o un joven se contagia, puede ser grave, pero no mortal. El problema es que es portador del virus, que sí afecta mortalmente a los adultos mayores, a las personas hipertensas, a las diabéticas, a las que toman determinado tipo de medicamentos. Es la facilidad de contagio la razón fundamental de procurar el aislamiento, el confinamiento domiciliario, el quédate en casa. Pero vivimos en una sociedad interrelacionada, dentro de la cual la aplicación de la función jurisdiccional y la preservación del Estado de Derecho son fundamentales. Hoy, los 4 panelistas aquí reunidos nos platicarán cómo el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha afrontado esta emergencia sanitaria y cuál es la perspectiva de acceso a la justicia que este órgano jurisdiccional ofrece a la Ciudad de México. Habrá una primera ronda de preguntas y después abriré, donde cada participante tendrá 5 minutos de participación y se abrirá un periodo de preguntas y respuestas al público en la inteligencia de que aquellas que no alcancemos a responder serán desde luego contestadas a través del correo electrónico que se les puso desde un principio en el cartel de publicidad. Sin más, bienvenidos y iniciamos el panel. Vamos a iniciar con la participación de la doctora Mariana Moranchel Pocaterra. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en docencia jurídica por la Universidad La Salle, y además su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Magistrada, ¿qué es el COVID-19? ¿Por qué y dónde surge? ¿Y cuáles fueron las primeras acciones globales que se llevaron a cabo a nivel mundial frente a esta pandemia? Sí, bueno, buenos días o buenas tardes a todos y a todas. En principio agradezco a nuestro presidente, al magistrado doctor Jesús Anlén Alemán, y a usted, ministra en retiro, la invitación por participar en este panel. Me parece que es importantísimo hablar sobre la repercusión que traerá el COVID-19 y en específico a la Administración de Justicia en esta Ciudad de México. Y también para mí es un honor estar y reflexionar con mis compañeros, la magistrada Fuentes y el magistrado Delín. Así que buenas tardes a todos y esperemos tener una charla muy amena. Bueno, en mi caso me tocó hablar sobre el COVID y después de estar en casa más de 60 días,
Todos hemos recibido un aluvión de información, quizás en algunos casos noticias falsas, lo que se llaman fake news, o hipótesis muy diversas. Pero bueno, para ir centrando el tema es, ¿qué es el COVID? Bueno, el COVID es un virus. ¿Y qué se entiende por un virus? Bueno, el virus es un agente que se replica a partir de las células y en el cual es un fragmento de material genético envuelto en una cápsula de proteína rodeado de grasa que puede infectar a cualquier ser vivo. Existen miles de tipos de virus y de familias de virus. Se puede distinguir, obviamente, los coronavirus, son varios tipos, el herpes virus, los retrovirus, el papilomavirus, entre otros muchos. Cada uno de estos virus se diferencia tanto por su composición anatómica como las proteínas que le dan forma. En el caso del coronavirus, es una corona la que le da forma, por eso siempre vemos imágenes de una corona y cómo ésta se va insertando en otras células. En el caso específico del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud la define como el coronavirus, que sería el COVID-10, parte de una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Se sabe que existen muchos tipos de coronavirus y que causan infecciones respiratorias, las cuales pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio o el síndrome respiratorio agudo severo, el que se llama SRAS. Son muchas siglas y como no somos médicos es un poco más complicado. El coronavirus que se ha descubierto hasta hace muy poco genera un síndrome respiratorio agudo. Ahora, su origen. En cuanto a su origen, más allá de todas las teorías de la conspiración y todas estas noticias falsas que abundan en diversos sitios de internet y en los medios de comunicación, pues el organismo que me parece más serio es la Organización Mundial de la Salud, dice que tuvo su origen zoonótico, esto es, a partir de la mutación que le permitió transmitirse de murciélagos a humanos con la ayuda de una especie animal intermedia, que sería el pangolín, que es un mamífero muy feo y es muy grande. Siendo la hipótesis más común que todo esto surge en un mercado de venta de carne en la provincia de Wuhan, en China. ¿Cómo se contagia este virus? Bueno, como ya lo había mencionado la ministra, bueno, es un virus endémico que ya sea de origen humano o de origen zoonótico, en este caso es de origen zoonótico, y se da que en el momento de las partículas de saliva que están en el ambiente secretadas al hablar, al estornudar o al toser, son introducidas en las vías respiratorias de las personas. Esto ya se hace de forma directa cuando uno está en contacto permanente con una persona, o también la otra forma es indirecta cuando alguien con las manos ha tocado lugares infectados con el virus y se toca la cara. Porque en principio, según la Organización Mundial de la Salud, el virus tiene una resistencia de varias horas o de varios días a la intemperie o que está pegada en los muebles o en la ropa. Así que pues el contagio es muy importante y es muy rápido. Actualmente el COVID es una pandemia que afecta a más de 180 millones de personas. Revisando más o menos la información que se da en la OMC o en la BBC de Londres, por ejemplo, se dice que hay detectadas, más de 5 millones de personas en el mundo y ha ocasionado al menos más de 300,000 muertes. En principio, se dice que todos vamos a estar infectados del COVID, como también siempre hemos padecido alguna gripa, y la mayoría de las personas, se dice que el 80% también de las personas se recuperarán, así que 1 de cada 5 contagios serán letales. ¿Quiénes son más propensos a tener gravedad en los síntomas? Bueno, como ya se dijo, las personas adultas mayores, pero también aquellas personas que tienen padecimientos anteriores,
que tienen obesidad mórbida, que tienen diabetes y en general aquellos que tienen el sistema inmunológico muy deprimido. Es importante señalar que hay medicinas tradicionales, remedios tradicionales que a lo largo y ancho del planeta se han ido desarrollando. Los invito a la página de la Organización Mundial de la Salud y ahí se establece todos aquellos mitos que no son verdades, que no curan y que podrían afectar más la salud que aliviarla. Sin embargo, ya está en proceso la creación de vacunas, es decir, aquellos instrumentos que pueden servir para que el sistema inmunológico del ser humano reconozca el virus y pueda atacarlo. Hay muchos laboratorios en todo el mundo que están trabajando, pero hablando específicamente de México y según noticias que han salido en el centro, es específicamente en el Instituto de Ciencias Biotecnológicas de la UNAM, con la doctora Palomares, se está generando ya una vacuna que probablemente se puede utilizar en poco tiempo, pero este poco tiempo es muy relativo porque no solo es crear la vacuna, sino que tener las pruebas con animales y después con personas y de ahí seguir adelante. Más o menos para que nos demos cuenta, hay una empresa suiza con sede en Estados Unidos que ya tiene la vacuna, ya la ha probado en 45 personas, pero todavía le falta probarla primero en 600 y luego en 1000 y darle seguimiento. Así que por lo menos se dice que hasta finales de año no va a haber una vacuna que sea resistente para el ser humano y contraataque a este virus de la COVID. Ahora, otra de las preguntas, y espero que no me esté pasando de tiempo, otra de las preguntas que se me hizo a nivel global, ¿qué se ha hecho? Bueno, como mencioné, el COVID se transmite de persona a persona y solo al hablar. Entonces, una de las primeras medidas que se tomó a nivel global es el aislamiento social. Aquellos países que fueron más rápidos en tomar esta medida de aislamiento social, según estadísticas, han tardado mucho más en generar muchos contagios. Así que la primera medida fue el aislamiento social. Y con el aislamiento social vinieron una serie de efectos a nivel de parálisis de las economías. Entre ellos, pues se paralizaron todas las empresas, todas las industrias, entre ellas, por ejemplo, la industria aeronáutica, lo que significa que el turismo y el trasiego de personas de país a país también fue limitado. Se cerraron las fronteras como otra de las medidas importantes. Esto tiene unas repercusiones a nivel social porque ha aislado a los seres humanos en lo particular en cada una de las sociedades, pero también ha aislado a cada uno de los países porque uno de los medios que se utilizó fue cerrar frontera aérea y marítima y terrestre. Eso significó a nivel global y que ya se está viendo reflejado después de más de 60 días y quizás casi 80 días en Europa, una gran crisis que también los modelos económicos han tenido que irse variando y ahora mismo se está viendo que algunos países han tratado de cambiar estas políticas de aislamiento que han generado al mismo tiempo una gran crisis, porque se dice que esta crisis económica también va a generar entre 40 y 50 millones de pobres, es decir, que van a estar asignados a pobreza extrema. Bajo esta perspectiva, hay algunos países que han tratado ya de ir poco a poco sacando del aislamiento a su población. Sin embargo, también esta semana se han visto que nuevamente los contagios y el rebrote ha continuado, así que ha habido que ir a tomar medidas extremas y otra vez surgir y solicitar el aislamiento. Otra de las medidas que es a nivel global, pues es la higiene. El alcohol se ha visto que es uno de los medios más importantes para erradicar el coronavirus, así que el uso de tapabocas, el uso del alcohol para la limpieza de las manos antes de habérselas lavado, ha sido una política común en todos los países.
Sin embargo, no es posible aplicarlo en los países en los que están en pobreza extrema porque muchos de ellos no pueden aislarse porque no tienen ni siquiera dónde vivir, y también lo que está generando pues es un problema de hambruna importante. Así que en términos generales, esta pandemia que afecta prácticamente a todo el globo terráqueo, más de 180 países, yo creo, están infectados de una manera o de otra, lo han sufrido. La Organización Mundial de la Salud ha definido que este sí va a ser un virus endémico, es decir, vamos a tener que vivir y convivir con él para siempre, pero hasta que no exista una vacuna que logre buscar que el sistema inmune de los seres humanos pueda atacarlo, vamos a tener que seguir de forma intermitente con este aislamiento social y con todas las repercusiones que tiene. Muchas gracias. Ministra, no se le escucha. Ministra, el micrófono, por favor. Perdón. ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí. Perdón, gracias a la magistrada Moranchel por decirnos cómo surge este virus, dónde, cuándo, cómo y qué repercusiones tiene en el mundo. Sí es un virus con el que vamos a vivir, pero esperemos que pronto tengamos la vacuna, el remedio para poder convivir amigablemente con él. A continuación tenemos la participación del doctor Alejandro Delín, el magistrado Alejandro Delín, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en amparo por la Universidad Latinoamericana y el doctorado por la Universidad Marista. Magistrado, un placer. Y quiero preguntarle, ¿cuándo llega a nuestro país la pandemia? Nosotros supimos de su existencia en los últimos días del año anterior y los primeros de pero ¿cuándo llega realmente a México? ¿Y cuál fue el impacto social a nivel nacional frente a sus primeros brotes? Muchas gracias, señora ministra. Primero, muy rápidamente, agradezco enormemente la participación en este panel. Agradezco a mi presidente, el magistrado Jesús Alemán, a mis queridas amigas, la magistrada Estela Fuentes, la magistrada Mariana Moranchel, y desde luego a usted, señora ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Muchas gracias. Pues mire, en nuestro país esta pandemia empezó a tener ya noticias, concretamente el 29 de febrero, cuando en el estado de Sinaloa se encontró ya un caso de un hombre que aparentemente había contraído esta enfermedad de un viaje a Italia. Posteriormente, también ahí en Sinaloa se detectan 2 casos más, y entonces empezó la entrada a nuestro país, al menos en información de noticias, en información oficial, fue en el mes de febrero del año en curso, a finales del mes de febrero. Y así se ha venido propagando en diversas fases, en diversas etapas, en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3 que estamos actualmente, derivado precisamente el origen y de dónde se puede contagiar la persona. En la fase 1, a nivel nacional, eran solamente situaciones, digamos, de exportación, situaciones que venían del extranjero, concretamente de Italia y del Oriente. Y ya la fase 2 se propagó aquí a nivel nacional, y ahora en la fase 3 en la que estamos, pues es una pandemia muy riesgosa, porque prácticamente el contagio puede ser múltiple y puede ser por cualquier forma, no solamente en contacto entre seres humanos, sino tocando algún objeto, etc. Quiero orientar estos minutos, porque sé que tenemos un tiempo límite, más que a la parte, digamos, médica, contestando concretamente su pregunta. Fue a finales de febrero, y ya tenemos ahora, pues estamos en mayo, entonces tenemos varios meses ya sufriendo desafortunadamente esta pandemia. Pero oriento más que nada mi participación en esta primera pregunta sobre los esfuerzos que ha hecho el Poder Judicial nacional, prácticamente, y en principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro más alto tribunal, ha hecho enormes esfuerzos para trabajar, para estar activo, para darle a la ciudadanía el servicio de justicia que el pueblo de México requiere, y desde luego todos los tribunales en cascada están haciendo esto, los tribunales de justicia administrativa, concretamente. No voy a hablar del nuestro porque eso le toca a nuestro señor presidente, pero lo que quiero enfatizar es que, a pesar de toda esta situación desafortunada,
los abogados que pertenecen al Poder Judicial, los ministros, las ministras y los magistrados están haciendo un esfuerzo mayúsculo para que a través de sistemas virtuales, de sistemas digitales, pues esta pandemia no llegue a afectar, de por sí ya afectado, pero que no llegue a afectar en demasía. Todavía está el tema en ciernes, pero para no perderme y regresar a su amable pregunta, señora ministra, esto llegó en febrero, finales de febrero, con casos que se detectaron en Sinaloa y así posteriormente hoy amanecen las noticias con 56.594 casos detectados oficialmente, 6.090 muertes lamentables, muy lamentables, y con un 11% de letalidad. Las entidades con mayor riesgo son Ciudad de México, Aguascalientes, Tabasco, Baja California Sur, Coahuila, y las de menor riesgo son Hidalgo, Veracruz, Colima, Oaxaca y Chiapas. Estos son informes oficiales. Como bien decía la magistrada Moranchel con mucha puntualidad, pues hay muchas noticias y hay muchas cosas que podrían ser falsas o no, pero me ciño en este caso para esta pregunta a la información oficial que tenemos, de la que tenemos posibilidad de ver. Y esa sería, digamos, respecto a la repercusión que pudiera darse socialmente, pues al principio a toda la sociedad, el gobierno, las autoridades, los jueces, nos tomó por sorpresa esta situación, nos agarró un poquito, coloquialmente dicho, fuera de base. Sin embargo, insisto, ha habido esfuerzos muy grandes de parte de todos los integrantes del Poder Judicial, desde el más alto tribunal hasta los tribunales locales, para crear nuevos esquemas. Nuestro presidente hablaba de ser creativos y de crear nuevos paradigmas, nuestro presidente del tribunal, Jesús Anlén, y eso es lo que estamos intentando, y creo que todos los ministros magistrados lo están intentando. Esto es, no hay que adaptarse a las circunstancias, nadie eligió que esta pandemia azotara al mundo y tampoco a nuestro país, pero el ser humano se ha caracterizado por ser adaptable y en esa lucha nos encontramos. Esa sería, digamos, la parte de las inquietudes o preguntas que usted amablemente me formuló, señora ministra. Primero con la magistrada. Este problema, esta pandemia, ¿sí se escucha? No. Cómo surge esta pandemia, y ahora el magistrado del INT amablemente nos ha dicho cómo llegó prácticamente a nuestro país, dónde empieza, qué medidas se toman y sobre todo qué repercusión ha tenido en la medida de la cantidad de personas que han resultado infectadas. A continuación vamos a tener la participación de la doctora Estela Fuentes Jiménez. La doctora Estela Fuentes Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Derecho también por la propia universidad y y también otra por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, Sociedad Civil. También es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Pantlato. Magistrada, si es tan amable de platicarnos, ¿qué medidas se tomaron ya en la Ciudad de México, la ciudad más poblada del mundo? ¿Cómo reacciona ante esta situación? ¿Y cuál es la situación que actualmente tiene precisamente nuestra capital? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio. Para mí es un honor estar compartiendo este panel con mis compañeros magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Gracias, señor presidente, doctor Jesús Anlén Alemán. Gracias, ministra Margarita Luna Ramos, por la invitación. El fenómeno de la pandemia COVID-19 es un tema pues bastante complicado para toda la humanidad y desde luego para nuestro país. ¿Por qué? Pues porque se trata de una enfermedad grave que es necesaria una pronta atención, una atención prioritaria para tal efecto. ¿Cuáles son las medidas que toma la Ciudad de México en torno a este tema? Pues empezaremos diciendo, retomando algunos puntos que ya dijeron mis compañeros,
A partir de que tenemos conocimiento, a partir de que se tuvo conocimiento del primer caso confirmado a finales del mes de febrero de 2020, de un caso ya confirmado por COVID-19, es que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, toma en consideración acuerdos, avisos, circulares, con el firme propósito de evitar el contagio y la propagación del virus. Desde luego fueron muchísimos acuerdos y avisos los que tomó la jefa de gobierno. Sin embargo, vamos a hacer notar algunos que considero yo que son de mayor trascendencia. El primero de ellos, que fue el que se tomó en fecha 19 de marzo, en donde se dio a conocer a todos los servidores públicos de los diferentes entes de gobierno y de la administración pública de la Ciudad de México medidas preventivas en materia de salud. Recordemos el programa principal que se dio a conocer, que se llama Quédate en Casa, y que inclusive es uno de los que hasta en la actualidad sigue vigente. El segundo acuerdo que se pronunció fue el 23 de marzo y donde se suspenden temporalmente las actividades públicas, privadas, inclusive las religiosas, de más de 50 personas. También se suspenden las actividades de los establecimientos mercantiles y de las escuelas en todos los niveles. El 24 de marzo se da a conocer la declaratoria de la fase 2. Es entonces cuando el 30 de marzo se publica nuevamente un acuerdo en que se declaran las acciones extraordinarias, principalmente a la Secretaría de Salud y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. A la Secretaría de Salud porque, bueno, autoriza la compra tanto a nivel nacional como internacional, de todos los equipos médicos, mercancías, todos los objetos que son necesarios para la contención de la epidemia. Y desde luego, pues, sin mediar el protocolo administrativo correspondiente. Al sistema de salud de aguas, la acción extraordinaria que se le dio en ese momento es una muy importante, que es tomar en consideración el abasto para el agua potable para toda la ciudadanía. El 31 de marzo se publica otro acuerdo en el que se da a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Aquí intervienen el Consejo de Salud de la Ciudad de México y el Consejo de Salud General o Federal para el cumplimiento de las políticas de salud. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prevenir, fomentar y proteger la salud individual y colectiva de toda la ciudadanía en nuestra capital. Se determina también la suspensión de actividades no esenciales del 1 al 30 de abril. Y se continúan con las esenciales, que son la rama médica, la farmacéutica, la de limpieza, las involucradas con la seguridad ciudadana, las de procuración y administración de justicia, el refugio para mujeres víctimas de violencia, y de manera estricta se establece el resguardo domiciliario de las personas mayores a 60 años, mujeres embarazadas y todas aquellas personas con hipertensión, diabetes, alguna enfermedad pues ya que ya tenían con antelación y que eso los hace vulnerables. El 21 de abril se anuncia la fase 3 y se publica el acuerdo donde se toman acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son estas? Se cerró el 20% de las estaciones del metro, del metrobús, del tren ligero. Se tomaron medidas preventivas para evitar aglomeraciones en este tipo de transportes. Se estableció como medida obligatoria el programa de Hoy No Circula. Se aumentó la sanitización en espacios públicos y en transportes. Se implementó el uso obligatorio de cubrebocas, principalmente en todos los usuarios del transporte público.
y se instalaron, esto es muy importante, se instalaron 11 módulos de atención para familiares de personas hospitalizadas por COVID-19. También el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad?, lleva a cabo programas de apoyo social, apoyo a la economía familiar, a las microempresas, apoyos a todas estas personas artesanas y de pueblos y comunidades de las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. En cuanto a cuál es la situación actual en nuestra capital, bueno, pues de la última conferencia que dio ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se debe de continuar, ¿verdad?, con este programa Quédate en casa, pues ha sido muy enfática para que la ciudadanía cumpla con esta medida. Pues sabemos que seguimos en semáforo rojo en esta ciudad, en esta gran ciudad, y por esa situación refiere la jefa de gobierno que esta medida se debe de ampliar hasta el 15 de junio de este año. Sin embargo, bueno, toma en consideración que a partir del 1 de junio se retomará de manera paulatina algunas actividades de las que pudieran ser no esenciales y algunas esenciales como la minería y la construcción. Sin embargo, y coincido desde luego con el comentario que se ha venido haciendo por parte del gobierno de la Ciudad de México, que debemos continuar toda la ciudadanía con estas medidas sanitarias que hemos seguido a lo largo desde que inició este problema de salud, como es el lavado de manos, el estornudo con etiqueta, el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, la limpieza de espacios de trabajo y hogar, y un nuevo programa que se está iniciando, que va en camino en la Ciudad de México y que pues desde luego es muy importante tanto para la economía como porque se van a retomar las actividades económicas, laborales, en espacios públicos, medidas para personas vulnerables. Y este programa pues se denomina Rumbo a la Nueva Normalidad. Con esto contestaría yo las dos preguntas que me está usted formulando, señora ministra. Muchísimas gracias, Estrada Fuentes. Muy ilustrativo, muy puntual en cuanto a la información de lo que está pasando en la Ciudad de México. Muy importante saber que hay una prórroga hasta el 15 de este mes, precisamente para continuar con un poco el aislamiento. Sin embargo, también con la posibilidad ya de empezar a abrir ciertas actividades que de alguna manera van a ir reactivando nuestra economía. Muchísimas gracias, magistrada. A continuación vamos a tener como cuarto panelista al doctor Jesús Anlén Alemán, presidente de este Tribunal de Justicia Administrativa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, tiene una maestría en habilidades directivas por la Universidad también Tecnológica de México y su doctorado por mención honorífica por la Universidad Marista. Presidente, un gusto que nos pueda platicar cómo el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que hoy tenemos el honor de colaborar en él, ha afrontado esta situación de emergencia y además algo muy importante para la ciudadanía es qué criterios de operación se adoptarán en las medidas presencial o en línea de lo que va a ser la justicia administrativa de hoy en adelante para la Ciudad de México. Presidente, tiene usted la palabra. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo. Ministra Margarita Luna Ramos, nuestra directora del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, muchas gracias por haber organizado este panel. Doctora Mariana Moranchel Pocaterra, doctor Alejandro de Lint García, doctora Estela Fuentes Jiménez, compañeros, pues muchas gracias por estar aquí hoy y por compartir
toda esta experiencia que hemos vivido durante, ya decía la magistrada Mariana, durante estos 60 días. Pues antes que nada, comenzaría con las acciones tomadas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ante esta emergencia sanitaria denominada COVID-19. Primeramente, me gustaría comentar que hemos tenido diferentes reuniones en todos los órganos de gobierno. Empezaría por decir que hemos tenido el día de hoy, hasta el día de hoy más bien, 7 sesiones de pleno general, es decir, de pleno más bien 5 en materia general y 2 jurisdiccionales. El día de hoy, inclusive, vale la pena decirlo, a las 5 de la tarde tenemos otro pleno jurisdiccional, es decir, vamos avanzando, vamos trabajando. La Junta de Gobierno y Administración ha sesionado en 8 ocasiones. Se han tenido también reuniones virtuales con los magistrados de las salas ordinarias. Se realizó una reunión virtual con los magistrados integrantes de las salas ordinarias especializadas en combate a la corrupción para homologar criterios en materia de responsabilidades administrativas. Es decir, nuestras salas especializadas también siguen trabajando. Las salas ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México también han tenido reuniones y continúan trabajando desde sus casas. Es importante mencionar que el Pleno General del Tribunal ha tomado diferentes acuerdos respecto a los días inhábiles. Prácticamente podemos decir que hemos tomado 3 acuerdos. El primero, donde se declara inhábil y no laborable a partir del 18 de marzo. Nosotros el 17 de marzo tuvimos nuestra reunión y a partir de ahí se declara inhábiles todos los días. Y lo importante fue que se implementa aquí una guardia. ¿Cuál fue el destino de la guardia y qué sucedió con la guardia? La guardia, durante estos días que estuvo trabajando, primeramente no se tuvieron asuntos relevantes, es decir, no se tuvieron asuntos de la emergencia. Sin embargo, se dicta el día 17 de marzo lo que nosotros conocemos como la fase 2, y a partir de esta fase 2 de transmisión local de virus, nosotros declaramos que la suspensión de la guardia. Es decir, suspendimos a la guardia. ¿Por qué? Por los motivos antes mencionados. 1, la fase 2, y 2, de que no se tenían asuntos realmente relevantes respecto de la pandemia. 2, hubo otra reunión de pleno general donde se declaran inhábiles y no laborables los días del 20 de abril al 4 de mayo. Aquí, en este caso, pues también ya no teníamos guardia, ya no hubo asuntos que estar revisando y continuamos con nuestra labor desde las casas. Posteriormente, como tercer acuerdo, se declaran inhábiles y no laborables el periodo que comprende del 5 de mayo hasta el 29 de mayo, reanudando labores, en teoría, este 1 de junio de esta anualidad. Sin embargo, nosotros ayer vimos las noticias donde la jefa de gobierno nos declara todavía dentro de la fase roja, es decir, comenta ella que hasta el 15 de junio habrá nuevas decisiones. Por lo tanto, habrá un cuarto acuerdo donde declararemos inhábiles de entrada de este 1 de junio hasta el 15 de junio. ¿Qué pasa en adelante? No lo sabemos, tenemos que esperar a que las autoridades federales y locales nos indiquen cómo va el semáforo y cómo vamos a seguir trabajando. Sin embargo, en base a este último acuerdo es importante mencionar que ahí se plasmó, 1, que no van a correr los términos de ley y no se realizarán actuaciones jurisdiccionales. Sin embargo, en este acuerdo se autorizaron que las sesiones remotas de pleno general, de pleno jurisdiccional y de Junta de Gobierno y Administración. Y para tales efectos se habilitaron los días que se sesione. Por eso seguimos trabajando todos los órganos de este tribunal. Sin embargo, otro rubro sumamente importante ha sido el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías primeramente fue aprobado por un acuerdo también del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales, y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de estos órganos colegiados de nuestro órgano jurisdiccional. Es decir, por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues debido a la fuerza mayor y a la sana distancia, pues hemos venido utilizando los medios remotos para tener comunicación.
También les puedo decir que al día de hoy se han incrementado las visitas que han realizado a nuestra página del tribunal. Tenemos entre el día de ayer y un día antes que hemos tenido 106% de visitas, en este caso más de las que se realizaban normalmente. Repito y subrayo, 106 visitas más. Esto es increíble. La verdad es que nuestro portal ha sido sumamente visitado. Tenemos más de 3,000 visitas. Ayer simplemente se realizaron más de 1,800 visitas a nuestro portal, lo cual es increíble. Hemos roto todos los récords que teníamos. Creemos que está funcionando esto de las medidas tecnológicas. También es importante señalar que se abrieron los sistemas informáticos para que todos los servidores públicos del tribunal puedan hacer, en este caso, el famoso trabajo en casa. Es decir, todos nuestros secretarios hoy están proyectando sentencias, todos nuestros magistrados están revisando estas sentencias, promociones, es decir, el tribunal sigue trabajando. Es importante mencionar que dentro de los trabajos más importantes que hemos realizado 3 grandes proyectos que vale la pena resaltar. Uno, la Secretaría General de Atención Ciudadana está proporcionando el auxilio jurídico en la modalidad de orientación. Es decir, seguimos dando orientación jurídica a todos los ciudadanos que se acercan con nosotros. Esto empezó a funcionar a partir del 6 de mayo. Y al día de hoy, vale la pena mencionarlo, hemos atendido a casi 300 personas a través de estos medios. ¿Cuáles son estos medios? Vía remota, estamos utilizando el chat, estamos utilizando el teléfono, estamos utilizando el correo electrónico y hoy tenemos, como lo he mencionado, más de 300 ciudadanos que han sido atendidos y han sido orientados. Segundo, tenemos otro gran proyecto que se llama Oficialía de Partes. Dentro de Oficialía de Partes aperturamos un presistema donde hoy ya estamos recibiendo demandas y promociones. Les puedo decir que ya es un caso de éxito debido a que ya ha sido utilizado principalmente por ciudadanos, por los particulares, donde ya están ingresando las demandas al tribunal. Ya hoy se ha dado a conocer y la verdad es que vale la pena presumirlos. ¿Por qué? Porque la idea es de que los ciudadanos no tengan que asistir en este momento al tribunal y tengan la certeza de que ya se están recibiendo todas sus demandas y promociones y hoy ya las estamos trabajando. El tercer proyecto, que es sumamente importante, es en la unidad de transparencia. En la unidad de transparencia se planificó y ejecutó una estrategia para continuar su labor mediante el uso de la tecnología, por lo que el personal, en este caso, de dicha unidad, está hoy trabajando desde sus casas, vía remoto, vía correo electrónico. Podemos decir que hoy seguimos testando todas las demandas y todas las sentencias y las resoluciones en este caso de apelación, que ha emitido este órgano jurisdiccional, lo cual pues es grandioso porque seguimos avanzando, seguimos trabajando. Aquí también vale la pena decir que en el área de transparencia se ha continuado con la capacitación en temas, obviamente, de transparencia, de archivo, de datos personales, etcétera. Y hablando de capacitación, yo creo que es otro gran rubro que vale la pena mencionarlo. Se han impartido diferentes cursos en el tribunal. Hoy podemos destacar el módulo de interconexión en el Poder Judicial. Es decir, ya hoy estamos en pruebas con el Poder Judicial para poder enviar, ¿qué? Amparos indirectos e informes justificados. Es decir, no vamos a tener que ir al Poder Judicial a entregar estos, sino que lo vamos a hacer de manera remota. Es decir, desde nuestras casas o, en su caso, desde el tribunal. También en materia de capacitación se concluyó en línea las 2 maestrías que imparte el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa. Es decir, el tribunal ha ocupado estos medios, sigue trabajando. Finalmente, yo creo que la utilización de estos medios tradicionales como herramientas para atender e informar ha sido modificada con el nacimiento y crecimiento de nuevas aplicaciones tecnológicas que son empleadas por las y por los ciudadanos, que por su peculiaridad permiten una comunicación directa con ellos. De esta manera, hemos mantenido un contacto permanente con la ciudadanía en nuestras redes sociales, vía Facebook, vía Twitter y la página oficial del tribunal. Muchas gracias, sería hasta aquí mis respuestas. Muchas gracias, ministra.
Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que la respuesta que está dando el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es muy puntual, pero además está tratando de que el acceso a la justicia no se vea vulnerado por el otro valor tan importante que es precisamente el quédate en casa. Entonces, creo yo que todas estas acciones que el tribunal está implementando, pues son en beneficio de los justiciables, de la sociedad, de la Ciudad de México, para que tenga la posibilidad de continuar con sus juicios. Y claro, es una etapa diferente, es una etapa distinta, pero creo que el tribunal está haciendo desde luego su mejor esfuerzo, encabezado por nuestro magistrado presidente y acompañado con las magistradas y los magistrados que lo auxilian. Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Creo que ya incluso empezaron a llegar, como se mandó precisamente el correo electrónico donde esto podía hacerse ver, ya nos han empezado a llegar, así que vamos a tratar de que cuando menos nuestros panelistas nos hagan favor de contestar una respuesta y lo demás trataremos que se haga llegar vía correo electrónico. Por principio de cuentas, le preguntaríamos y muchísimas gracias, presidente, por toda esta información que nos resulta de gran utilidad para la justicia administrativa de nuestra ciudad. Para la doctora Mariana Moranchel, le comentamos esta pregunta, si nos hace favor de platicarla. ¿Cómo incorporar las tecnologías de la información y comunicación? Ponen entre paréntesis TIC, debe de ser una plataforma, a la justicia administrativa. Si es tan amable, magistrada. Sí, muchas gracias. Bueno, recordemos que a diferencia de lo que pasó hace casi 100 años con la gripe, con la llamada gripe española, que el avance de la ciencia y de la tecnología estaba solo en manos del telégrafo y si acaso el teléfono, hoy en día contamos con Internet. Eso es lo que ha hecho mucho más fácil el acceso a Internet y con ello a ciertas herramientas que se dan a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ha dado lugar que la comunicación sea mucho más fluida y que nos podamos comunicar como ahora lo estamos haciendo, cada uno en nuestras casas, de manera segura y hablando de temas que son importantes para la ciudadanía y que en general son importantes para el país. En este caso, las tecnologías de la información y de la comunicación, al ser para la UNESCO un derecho humano habilitante y para nuestra propia Constitución también un derecho humano, habilita para la posibilidad de acceder a otro tipo de derechos humanos, y en este caso es para acceder a la justicia. En el año 2017 hubo una reforma y se crea la Ley de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal, y ahí se contempla el sistema digital de juicios. Me parece que el sistema digital de juicios que ya se había planteado tiempo atrás y que ya hay una serie de ejemplos que se pueden tomar en otras latitudes y que ha sido urgente esta necesidad de utilizar estas tecnologías de la información y de la comunicación, no solo en materia de justicia administrativa, sino en todos los ámbitos de impartición y administración de justicia, es necesario que se implemente de una manera adecuada, siempre y cuando se contemplen otros elementos que deben estar presentes. Uno de ellos, pues ya sabemos que es un derecho habilitante y que da acceso a Internet, pero hemos oído, por ejemplo, los problemas que ha generado Zoom, que es, por cierto, la plataforma que ha subido en acciones, en la plataforma digital más importante en el mundo de comunicación, aunque nosotros estemos en otra, y esta plataforma ha tenido intrusiones. Entonces, hay que considerar que dentro de las tecnologías de la información y la comunicación que van a habilitar y van a hacer más fácil el proceso de la administración de la justicia y fortalecer el Estado de Derecho, se tendrá que tomar en cuenta la seguridad que existe en Internet, la protección de los datos personales, la protección de la información. Pero para todo ello, para poder implementar las TIC y tener una justicia administrativa capaz de dar sentido a los justiciables que llegan a nuestro tribunal, es necesario tener y contar con la infraestructura necesaria, no solo material,
sino tendrá que ser parte de una capacitación continua de la que ya nos ha hablado el magistrado, en donde todo el tribunal esté involucrado en ello, porque precisamente el COVID llegó para quedarse, pero también estos esfuerzos institucionales en materia de impartición de justicia también llegaron para quedarse. Estoy segura y convencida que todos los antecedentes que se han dado en nuestro país por modernizar a través del desarrollo de las TIC, la impartición de justicia, ahora la propia necesidad hizo que se contemplaran y que hubiera nuevas herramientas que pudieran hacer más factible y accesible a los justiciables y también al personal que trabaja en los tribunales la posibilidad de la administración de justicia. Así que yo creo que nuestro tribunal va por buen camino. Con el sistema de preregistro de demandas vamos también por el inicio para que el justiciable también se empiece a familiarizar con las plataformas que se utilizarán dentro de nuestro tribunal y con ello cumplir con el objeto para el que fuimos creados. Espero haber cubierto la respuesta de alguna manera concreta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Claro que la cubrió con creces. Muchísimas gracias. Desde luego, las tecnologías afortunadamente son una gran herramienta que nos va a ayudar de hoy en adelante a convivir no solo con el COVID, con lo que venga, con lo que venga. Entonces, pues ni modo, tenemos que entrarle a conocer pues muchas de las cuestiones que hoy, al menos para mí, es generacional y un poco complicado, pero bueno, estamos en la disponibilidad de poder avanzar en este camino. A continuación, vamos a tener una pregunta para el magistrado Alejandro de Lint, que dice, magistrado, ¿cuál es la perspectiva de la justicia administrativa de cara al COVID-19? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora después de que se ha descubierto, que se han tomado medidas, que nos hemos quedado en casa? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para la justicia? Gracias. Con mucho gusto, señora ministra. Yo pienso que lo que sigue ahora es, en principio, un cambio, si me permite la palabra un poco coloquial, un cambio de chip en la mentalidad de todos los abogados. Les digo ahora a mis alumnos de la Facultad de Derecho que los abogados y abogadas del siglo XXI tienen la gran ventaja de que están conociendo diferentes aspectos en el derecho que para nosotros, generaciones anteriores, eran desconocidas. Entonces yo creo que es un cambio de mentalidad forzado por las circunstancias, en este caso por esta pandemia, para que el abogado sea más flexible y nos volvamos unos con más dificultad por la cuestión generacional, otros con más facilidad también por cuestión generacional, nos volvamos más flexibles a este tipo de sistemas digitales, de sistemas de informática que sin duda alguna, de cara al siglo XXI y a lo que sigue, serán herramientas indispensables para el manejo no solo de la justicia administrativa, sino de la justicia en general. Esto lo señalo porque el fortalecimiento de los sistemas digitales, del sistema de informática, como bien decía la magistrada Moranchel hace un momento, de estructuras que nos permitan, estructuras informáticas que nos permitan avanzar, tiene que ir de la mano, seguramente y necesariamente, también de una apertura en la mentalidad de las y los abogados, que nos quitemos un poco el miedo, y lo digo por más que nada por mi generación, digamos, nos quitemos un poco el miedo a estas cuestiones informáticas, a estas cuestiones digitales, y creo que lo que sigue es optimista. Yo quiero dejar un mensaje y lo hago así. Dentro de las circunstancias, hay un esfuerzo muy grande, hay gente muy capaz que está trabajando en esto, con la mejor idea de que la justicia siga siendo un baluarte en nuestro país. Creo que vienen cosas difíciles, pero que se van a superar, y que a través del fortalecimiento de las estructuras informáticas, sistemas digitales y, repito, también de un cambio de mentalidad en las y los abogados, podremos salir adelante sin duda alguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado. Tiene usted toda la razón. Tenemos a partir de esta pandemia que reeducarnos, esa sería la palabra, y hablo por, como usted dijo muy bien, por nuestra generación, no por los millennials ni por los jóvenes abogados que ya traen un chip muy diferente al que nosotros tenemos, y que eso desde luego ayuda muchísimo a que esto sea cada vez más leve. El problema para los de nuestra generación no solamente es el COVID, que sí es letal,
También resulta complicado meternos a la tecnología de la información, pero no queda de otra, no queda de otra. Gracias, magistrado. A continuación, hay otra pregunta que se la vamos a hacer a la magistrada Estelita Fuentes. Magistrada, ¿qué desafío trae consigo esta pandemia del COVID-19 para la impartición de justicia de la Ciudad de México? Usted que nos hizo favor de platicar qué es lo que ha sucedido con esta pandemia en nuestra gran ciudad. Gracias, ministra. Voy a tratar de adecuarme ya a los tiempos que nos queda en este panel. Pues desde luego el tema de la pandemia nos ha permitido tener otra visión, ya lo comentaron mis compañeros, ya lo comentó usted, nos ha permitido tener otra visión en la reestructuración de las relaciones humanas, sociales, interpersonales, de educación, culturales, una reestructuración de visión y desde luego esto representa un gran desafío para la impartición de justicia, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo nuestro país. Pues las formas de convivencia, las nuevas formas de convivencia, las nuevas formas de movilidad social, pues impera la necesidad en que el sistema de justicia pues también evolucione y evolucione como de manera vertiginosa para ajustarse a los tiempos actuales. De verdad que ya no podemos ya hablar de tiempos generacionales. Creo que todos estamos ya perfectamente estructurados en este nuevo sistema y tenemos que seguir adelante. Esa sería mi respuesta, señora ministra. Muchísimas gracias, magistrada. Yo quisiera participar de su optimismo, pero en lo personal no puedo decir eso, me sigue costando mucho trabajo, pero desde luego hay que entrarle y en eso estamos, en eso estamos. La ventaja quizás de la Ciudad de México es precisamente que por ser la capital del país, sí puede tener más acceso a Internet. Creo que esto se complica más en poblaciones rurales de nuestro país, pero aquí tiene razón, va a ser mucho más fácil dar este paso. Muchas gracias. Y por último, vamos a tener una pregunta muy, muy importante para el presidente Jesús Anlén. Hace rato nos platicó de varias estrategias que está tomando el tribunal para enfrentar precisamente este problema y sobre todo cómo los medios tecnológicos nos están ayudando. Habló usted, magistrado presidente, de un programa que se está implementando en la oficialía de partes. Nos preguntan qué alcances tiene el sistema de preregistro al que usted se refirió, implementado en la oficialía de partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y cuál es el impacto de este programa hacia la ciudadanía. Pues primeramente me gustaría decir, ministra y compañeros del panel, yo creo que hoy no hay brecha generacional. Yo creo que hoy todos estamos en la misma línea, en la línea tecnológica. Hoy mis compañeros que están aquí presentes, pues damos cursos, damos clases, tenemos plenos, tenemos sesiones, tenemos reuniones virtuales. Entonces, creo que ya estamos, y usted, ministra, menos que nadie lo puede decir, hace 8 días nos dio una gran cátedra. Creo que todos estamos en la era tecnológica. Todos estamos en la misma. A algunos nos costará un poquito más de trabajo, a otros menos, pero creo que hoy estamos ya utilizando esta nueva era, que hacia allá va México, hacia allá vamos todos. Hoy en día puedo decirles que mi hija está aquí arriba tomando clases, creo que todas las facultades, todas las escuelas se están dando clases vía electrónica. Es algo que pues está cambiando y que creo que llegó para quedarse. Y enfocándome a la respuesta principalmente del sistema de preregistro, quisiera decir lo siguiente. Primeramente, me preguntaban el impacto, lo cual creo que es una gran pregunta. El impacto les podría decir que simplemente lo podemos ver hoy reflejado. Al día de hoy se han bajado 1,300 veces la famosa guía. Hicimos una guía de preregistro, es decir, la guía nos lleva de la mano cómo vamos a entrar, cómo vamos a bajar, qué documentos hay que hacer. Les puedo decir que ha sido un éxito
Hablamos de más de 1,300 veces bajado una guía, lo cual me preocupa y lo digo abiertamente porque sé que muchos de mis compañeros nos están viendo. Imagínense el número de promociones que vamos a tener, imagínense el número de demandas que vamos a empezar a tener. Creo que el número va a ser considerable. Sin embargo, el tribunal se está preparando, el tribunal está listo para recibirlas y el tribunal, como lo he dicho, sigue trabajando. Algo muy importante que quisiera resaltar, pues principalmente por el tiempo, yo diría 3 ventajas. 3 ventajas. 1, este sistema de preregistro nos va a servir para ¿qué? Primeramente, agilizar el trámite. El trámite va a ser más rápido, el trámite pues prácticamente va a ser todo electrónico y simplemente vamos a cotejar. 2, se van a evitar aglomeraciones. Todos aquellos que hemos visto cómo está el tribunal en los primeros días, cuando se abre siempre después de vacaciones o de asueto o un lunes, el tribunal tiene gente a 2 cuadras. Tenemos la manzana llena. Es decir, con esto vamos a evitar que colas, con esto vamos a darle cumplimiento a las restricciones que nos pone la jefa de gobierno de que la gente no se aglomere. Entonces, vamos a evitar que nos lleguen toda la gente el mismo día, a la misma hora, y quieran estar antes de las 9 de la mañana para que su término no se le venza, y con esto se va a evitar toda esa parte. ¿Por qué? Porque van a tener su documento sellado a las 9 de la mañana el primer día que abre el tribunal. Y tercero, yo creo que es algo muy importante, es el inicio del juicio en línea. Con esto vamos dando comienzo ¿a qué? A una nueva etapa ahora sí. ¿A cuál? A transitar a que todo el juicio se pueda llevar en línea. Y yo creo que el impacto que se tiene es principalmente, y lo más importante, salvaguardar, yo creo que la salud de la ciudadanía y del personal del tribunal. Yo creo que con eso estamos del otro lado. Y la otra es continuar trabajando, ¿no? Yo creo que estos es principalmente los impactos que tenemos. Y al final, yo creo que vamos hacia dónde? Hacia un juicio en línea. Por lo que hoy les puedo decir que el tribunal está trabajando en reformas para presentarse ante el Congreso de la Ciudad, para poder realizar este juicio en línea, para poder realizar notificaciones electrónicas, es decir, ya no tengamos a la gente paseando, ya no tengamos a la gente por toda la ciudad, y por último, poder también poder validar la firma electrónica. Yo creo que poder validar la firma electrónica nos va a ayudar mucho en el tribunal, y esto ya estamos, les puedo decir que electrónicamente ya estamos listos, ya tenemos los sistemas, simplemente nos falta la reforma, y que pues próximamente, como les mencioné, la presentaremos ante el Congreso de la Ciudad de México. Y antes de terminar, me gustaría también un poquito, estaba viendo las preguntas que se han hecho, preguntan respecto a los protocolos de regreso. Y aquí, ministra, me gustaría ser muy enfático. El tribunal está trabajando en protocolos. Vamos a tener protocolos para los litigantes, para que al momento de que quieran regresar se haga una cita, se haga de manera ordenada, nada más entre una sola persona al tribunal. 2, para que los ciudadanos también no lleguen todos en bola, sino que lo hagamos de manera ordenada. En este caso, para la gente del tribunal, también tenemos diferentes protocolos. Vamos a tener un regreso escalonado, como nos lo manejó la jefa de gobierno. Vamos a tener también un regreso paulatino. Vamos a proteger a los adultos mayores, vamos a proteger a las personas vulnerables, vamos a proteger a aquellos que están enfermos o que tuvieron alguna enfermedad o que se contagiaron por el COVID. Es importante mencionar que hasta el día de hoy hemos realizado diferentes encuestas en el tribunal y ninguna persona se encuentra enferma. Todos, la verdad es que, gracias a Dios, nos encontramos dentro de las personas que no hemos sido contagiadas. Pues sin más, hasta aquí quisiera dejar mi respuesta. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que es palpable el trabajo que el tribunal ha estado haciendo en estos días de quédate en casa. Se han quedado en casa precisamente trabajando y planeando sobre todas estas actividades que le van a dar continuidad a la Administración de Justicia Administrativa en la Ciudad de México, y sobre todo que van a dar la seguridad de que las personas puedan tener ese acceso a la justicia, pero con las restricciones necesarias para no contagiarse. Es decir, el tribunal, el presidente del tribunal y las y los magistrados que trabajan en él han tomado en consideración y han sopesado los dos valores a proteger.
Por una parte, la salud y la vida de las personas que trabajan en el tribunal y las que tienen acceso por razón de cuestiones litigiosas a él. Y por otro lado, también el no desproteger del valor justicia a la Ciudad de México. Con esto vamos a dar por concluido este panel que en lo personal me parece muy ilustrativo, un panel que nos está diciendo que el tribunal está trabajando bien y que prácticamente está venciendo a la pandemia y está procurando que el juicio en línea sea una realidad para la Ciudad de México y para los justiciables. Únicamente me resta darle la palabra al señor presidente del tribunal para que nos haga el favor de despedir el panel y de clausurarlo. Para todos los demás, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, ministra. Y yo, para cerrar, pues simplemente me gustaría decir que los días difíciles en que vivimos con la pandemia del COVID-19 nos obligan a plantearnos desafíos para quienes trabajamos en la impartición de justicia. El alcance mundial de esta crisis nos ha permitido reflexionar sobre la desafortunada fragilidad de la humanidad. La cuarentena ha generado repercusiones en las actividades judiciales. No obstante, debemos mantener enarbolada la bandera de la justicia, aún en los momentos difíciles. En todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación de este famoso COVID-19 ha impactado masivamente en el funcionamiento del sistema de justicia. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha echado mano de la creatividad, como lo mencionaban por ahí algunos de nuestros magistrados compañeros, a través de las herramientas tecnológicas para mitigar los efectos negativos y no detener sus actividades. Quiero agradecer también a los panelistas por su valiosa participación, no solo en este foro, sino también por la solidaridad y compromiso, y también la disposición que han entregado para este órgano jurisdiccional y se mantengan activos. Este mismo agradecimiento lo hago extensivo para todas y todos quienes conforman este tribunal. Confío en que pronto reanudaremos nuestras actividades cotidianas. Esto sin duda implicará cambios importantes para proteger a nuestros usuarios y personal, pero estoy cierto de que los pondremos en marcha con el firme compromiso de seguir mejorando para servir a la sociedad y seguir siendo un tribunal cercano a la ciudadanía. Muchas gracias, ministra, muchas gracias, compañeros, y gracias a todo el público por habernos visto. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.